Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Café Pastoral. Estamos en esta preciosa mañana con la bendición del Señor, pudiendo llegar hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo y hasta todo lugar donde llegan estas ondas de esta frecuencia F y todos los canales por los cuales se transmite este programa. Hoy me acompaña la hermana Faride Payares. Ella y su esposo Francisco Gamboa son los pastores de la iglesia infantil en el Centro Cristiano Prado del Este. Hermana Faride, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, qué privilegio estar en este lugar. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se conectan a esta hora. Esperamos llevar un buen mensaje en el día de hoy. Y efectivamente vamos a llevar un buen mensaje porque hemos traído un tema muy importante, muy relevante, que a todos nos incumbe. El tema es los niños en la cuarentena. Estas personas pequeñas, como dice nuestro pastor José Satirio, ellos han sido en muchas de las ocasiones los más perjudicados, los más afectados por la cuarentena, porque ellos han visto interrumpidas sus actividades normales. Yo tengo un texto de la Escritura para ambientar lo que hoy vamos a hablar y que sea el fundamento de esto, la palabra del Señor. Dice en Mateo 19:14, dijo Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué escogimos hablar de los niños? Porque los niños, esas personitas pequeñas, son muy importantes para Dios y son muy importantes para el reino de los cielos, porque aquí dice la Escritura que de ellos es el reino de los cielos. Ayer, cuando estábamos preparando este devocional con la hermana Faride, hablábamos de todo lo que ella como maestra, porque ella es docente de profesión y además en nuestra iglesia tiene el cargo de dirigir la iglesia infantil con su esposo, y de primera mano tienen que oír muchas de las situaciones en que los niños están incluidos o inmiscuidos en esta cuarentena, porque han sido las personitas más afectadas. Sin embargo, ellos tienen una capacidad de adaptación extraordinaria. Pero veíamos ayer algo importante, que es que los niños han sido en este tiempo los héroes, prácticamente los que más carga les ha tocado llevar dentro de sus familias. Mi hermana Faride, usted desde la perspectiva pedagógica como maestra por tantos años en las instituciones educativas y en la iglesia, con el trabajo que tenemos con los niños, ¿cómo describiría a los niños como héroes? Pues así como lo ha dicho pastor, en mi opinión sí los considero héroes. Pues ciertamente ellos han tenido una actitud heroica. Ellos tienen una motivación que los ha llevado a asumir este tiempo de aislamiento. Ellos han sido los más sacrificados en este momento. Por eso pues yo los describiría y diría que tienen unas actitudes heroicas. El héroe es aquel que tiene una convicción de lo que tiene que asumir para seguir adelante. Ellos son determinantes, porque ellos han dicho: continuamos con lo que nos corresponde hacer, con nuestros compromisos. Ellos se han esforzado por salir adelante con todo lo que les ha correspondido asumir en esta pandemia, porque para ellos la vida les dio un gran giro, donde ese pequeño hogar o ese hogar en el que ellos están, ese recinto se convirtió para ellos en el parque, se convirtió para ellos en el aula de clase, se convirtió en la cuadra donde salían a jugar con sus amiguitos, se convirtió en el espacio donde de pronto muchos hacían deportes, donde realizaban actividades que a ellos les gustaban. Ellos han sido obedientes en este proceso, porque no han dicho: yo no soy capaz, no quiero esto, se han esforzado. Ellos han sido muy disciplinados con lo que les ha correspondido hacer, quedarse allí, juiciositos en casa, asumiendo todo lo que a ellos corresponde, con una disponibilidad hermosa, porque yo lo experimento a través del contacto que yo he podido tener en esta pandemia que empezó desde el mes de marzo
con mis estudiantes y también con los niños de la iglesia. Efectivamente, los más pequeños del reino, a los que de una u otra razón se les está protegiendo. Qué hermoso, qué héroes los que tenemos en este momento. Ellos vieron interrumpido su desarrollo social, su desarrollo académico, y ahora la educación es virtual. Es más, muchos de los niños no tienen los medios. ¿Cómo ha hecho, pastora, hermana Faride, usted como profesora, para poder atender a estos niños que no tienen los medios eficaces para poder hacer las tareas? Porque esto es un impedimento grande. Algunos tienen internet, tienen tablets, celulares, computadores, pero ¿y los que no lo tienen? ¿Cómo le ha tocado a usted hacer como profesora en este tiempo? Qué reto tan grande, porque se ha asumido desde todos los aspectos, padres de familia, colegio, docentes. Pues nosotros hicimos una caracterización para saber en qué condiciones estaba cada hogar. Y conforme a las condiciones, entonces, nosotros definimos cómo podemos llegar a cada estudiante, desde los medios que ellos tienen, porque al menos en cada hogar hay, aunque sea, un celular. Y eso ha permitido que nosotros estemos en contacto con los estudiantes, aún también con los pequeños de la iglesia. Desde un celular, porque es una herramienta necesaria en cada hogar, hemos podido llegar hasta ellos. O sea que definitivamente nuestros niños han sido unos héroes, unos valientes. Bastante. Hay un texto de la Escritura en Mateo 11:12 que dice lo siguiente, dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. O sea, nuestros niños se han podido adaptar a este nuevo tiempo con una naturalidad tan tremenda. Yo recuerdo que he ido a visitar unos hermanos en Sevilla que tienen una familia con 3 niños y he llegado en plena mañana cuando están en clase, cada uno sentado en su escritorio, su sillita, con sus celulares y haciendo y preparando sus tareas, y los papás cubriendo las labores de asesorarles. Mire que en medio de esta pandemia se han ganado espacios que antes no se tenían, pero nuestros niños han sido definitivamente los más sacrificados, los héroes, porque ellos han mostrado determinación. Oiga, qué cosa tan tremenda cuando un niño determina algo. Y la forma como él asume ese reto y empieza a disciplinarse de una manera diferente que no lo estaba haciendo antes. Qué hermoso. Qué hermoso ver estos pequeños héroes de pronto desde sus hogares y aún a nosotros como adultos dándonos ese ejemplo de disciplina, de obediencia, de determinación ante todo lo que se les ha venido presentando. Yo tengo todavía en mi casa un joven, un adolescente de 15 años y él está estudiando. Él desde la mañana se para temprano. Es más, yo antes lo tenía que parar, ahora se para solo. Se para mucho antes del tiempo que debe hacerlo, prende el internet y se prepara en su casa, en nuestra casa, prepara allí su salón de clase con su computador. Y después de que termina las clases, en mediodía, él sigue en la tarde haciendo sus trabajos porque ahora todo tiene que ser por internet. O sea, estos muchachos, estos niños han sido los héroes de esta jornada porque por alguna razón también sobrenatural ellos han sido guardados de la pandemia. Aunque pueden ser transmisores, ellos mismos no son afectados como lo son afectados los adultos. Los adultos, por una razón que no podamos entender o que no entendemos en el momento, Dios ha tenido cuidado de ellos, porque para Dios son importantes, por lo tanto para nosotros tienen que ser importantes. Yo pediría un aplauso para esos héroes que son nuestros niños, un aplauso. Claro que sí, yo lo daría con mucho gusto. Nuestros niños han sido los más sacrificados y son los que han respondido con responsabilidad, con obediencia, con poder hacer todas las tareas dentro del mismo espacio, aún limitándose cuando ellos estaban acostumbrados a ir a un parque, a jugar en una cancha. Ahora lo tienen que hacer en un pequeño espacio con sus familiares, porque sí, el rol que se tiene que hacer. Los papás y las mamás que han tenido que quedarse en casa haciendo el teletrabajo, pues han tenido más interacción. Pero estos héroes nos han enseñado muchas cosas que ahora vamos a ver más adelante en el desarrollo de este devocional, cómo estos niños nos han enseñado a los adultos cosas y hemos podido recuperar y disfrutar de la compañía de ellos en este tiempo. Bien, vámonos a un espacio y ahora volvemos con este interesante tema, hermana Faride. Estás en
Café Pastoral, 1370 AM. Bienvenido nuevamente a su programa Café Pastoral. Hoy me acompaña la hermana Faride Payares. Ella es una docente, una maestra de profesión y también en nuestra congregación con su esposo dirigen la iglesia infantil. Ella tiene mucha autoridad para hablar de niños porque es básicamente con lo que ella ha trabajado prácticamente desde siempre. Entonces, el tema que hoy tocamos, que son los niños en la cuarentena, y vimos cómo ellos son unos héroes. Pero vamos a ir a la realidad, vamos a aterrizar. ¿Cómo es la situación real de los niños dentro del marco de la familia? Porque déjeme decirle algo, la pandemia ha traído cosas negativas, pero también ha traído cosas positivas. Por ejemplo, una familia normal antes de la pandemia, de que decretaran la cuarentena, una familia normal, el papá salía a trabajar muy temprano, antes incluso de que los niños se levantaran, y regresaba muy tarde, luego que los niños ya estaban dormidos. A veces ni siquiera podían compartir un alimento, un almuerzo, un desayuno. Muchos de los papás, por causa de sus ocupaciones, estaban ausentes. Y si la mamá trabajaba también, pues obviamente esos niños eran atendidos o por muchachas de servicio o por familiares. Pero la cuarentena y la pandemia ha obligado que los niños estén en sus casas con los papás. Y esto ha sido beneficioso porque es como volver a la base fundamental con que Dios estableció la familia. Hermana Faride, como docente, como pedagoga, como profesora, ¿usted cómo vería esta situación de los niños dentro del marco de la familia? Los puntos positivos y aún los puntos negativos que pueden presentarse dentro de este confinamiento al que se le ha, valga la redundancia, confinado a la familia. Pues, pastor, usted lo ha manifestado. El confinamiento ha permitido que las familias vuelvan al seno de su hogar, se reúnan, se encuentren y con mayor disponibilidad de tiempo, sin tener tanta preocupación por todos aquellos compromisos que tenían fuera del hogar. Entonces ha permitido a la pareja, a la familia, a los que estén dentro del seno familiar, dedicarse más tiempo unos a otros. Pero también aquí hay que reconocer el papel tan importante que tiene la familia como tal en el desarrollo del ser humano, pues es que la familia es la estructura fundamental del núcleo de la sociedad. Entonces allí en la familia se desarrollan una formación muy básica. La pareja como tal es quien lleva o conduce al niño, al hombre, para formarlo y prepararlo a una sociedad. Allí es donde se forman los lazos emocionales, ¿sí? La familia tiene la misión de mantener los vínculos afectivos entre ellos y de desarrollar esta afectividad, buena o mala, pero eso está allí en la pareja como tal, porque allí es donde se vierten todas esas emociones. Ese es el comienzo, ese es el nacimiento, es la fundamentación del ser. Allí es donde se estructura, allí es donde se desarrollan la parte moral del individuo, porque la pareja como tal forma valores morales. En el seno familiar también se ponen a prueba muchas cosas, como también las relaciones. Allí en el seno familiar es donde nosotros podemos ver que empiezan esos conflictos, ¿sí? Que tienen que aprender a resolver. Esos conflictos que pueden marcar de manera positiva al individuo, porque lo pueden llevar a superarse, a mejorarse en cualquier situación que enfrente, o como también lo pueden marcar de tal manera que el individuo se encierre en él mismo y empieza a desarrollar una serie de sentimientos que no son favorables para aquel individuo que va a servir a la sociedad. Y entonces la familia también ha tenido que enfrentar situaciones difíciles. Aquí podemos hablar de aquellos padres que salían como llamamos aquí, ¿no?, al rebusque. Salían a conseguir el sustento del día a día y por causa de este aislamiento
se vieron limitados. Entonces, ¿cómo llevan ese sustento al hogar? ¿Cómo llevan esa provisión? ¿Cómo la esposa que espera esa provisión, los niños que esperan eso, ven que no llega? Eso empieza a desarrollar conflictos, pastor, a desarrollar problemas entre la pareja, a mirar que hay peleas, a mirar que de pronto hay gritos, a mirar que de pronto hay un desajuste emocional y donde también los niños nos dan un gran ejemplo. Sí. Los hablamos como héroes. Y yo puedo hablar de experiencia porque he escuchado a niños, a mis estudiantes que me han manifestado cómo esos problemas les afectan. Y ellos han tenido que estar delante de sus padres, yo los diría como el árbitro. No, papá, no peleen. No, mamá, no hagan esto. El niño se ve afectado y trata de ubicar a sus papás. Que no hagan tantas discusiones, que busquen soluciones. Y es más, hay niños que dicen, yo hasta me siento culpable, profesora, porque ellos pelean si no hay el sustento, porque yo necesito esa herramienta para yo poder asistir a mi clase virtual y no la hay. Que yo necesito de pronto imprimir algo, que yo necesito un material y no lo tengo. Y si mi papá y mi mamá o ellos que salían a buscar, a trabajar en el día a día, no tienen ahora cómo hacerlo, entonces fíjese que estamos enfrentando. Hay muchos hogares con muchas necesidades. O sea que podríamos resumir que la pandemia y la cuarentena ha traído aspectos positivos también dentro de la estructura de la familia, porque antes tareas que se les habían asignado era a los colegios, que los colegios formaran, los papás mandaban a los niños al colegio para que los formaran, para que los educaran, cuando esa tarea debe hacerse fundamentalmente en el seno de la familia. O sea que se ha recuperado esa tarea de poder formar a los niños dentro del seno de la familia en valores, aún con todos los problemas y las dificultades que se presentan. Pero se ha ganado. Ahora, que dentro de un confinamiento, en un espacio reducido, porque una casa, por más grande que sea, se vuelve un espacio reducido, no va a ser igual que un colegio, que un parque, pues ha habido fricción. Pero dentro de esta fricción también ha habido la respuesta emocional de los niños para poder ser incluso árbitros de sus padres y de las personas que están allí. O sea que hemos ganado en medio de esta pandemia, porque yo sé que la pandemia va a pasar y van a quedar las familias fortalecidas. Mucho. ¡Qué bendición! Vamos a un espacio y ya volvemos con este interesante tema que la profesora y hermana Faride Payares con toda autoridad nos puede explicar. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Nuevamente bienvenidos a su programa Café Pastoral. Estamos tratando un interesante tema de los niños en la cuarentena, en esta pandemia. Ellos como héroes, cómo han sido los protagonistas de muchas de las soluciones que ha habido en las casas. También ellos como los entes arbitrales en medio de los conflictos familiares, porque ellos son céntricos en una familia. Vamos a ver ahora, dentro de este marco de los niños dentro de la pandemia, el compromiso que tienen los papás y el compromiso que tienen los niños dentro de la familia en esta pandemia, porque la familia es el centro de toda sociedad. O sea, una nación, una ciudad está compuesta de familia, una iglesia está compuesta de familia. De modo que la familia es el centro de la expresión espiritual, es allí donde al niño se le genera la necesidad de la búsqueda de Dios, de la búsqueda del ser, y es un compromiso de los padres poder suplir y alimentar esta necesidad de Dios que tienen los niños. Hay un texto de la Escritura que está en el libro de Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire qué compromiso tan grande tenemos como padres dentro de nuestra familia, de poder generar en nuestros niños no solo la necesidad de búsqueda de Dios, sino el desarrollo de esa espiritualidad. Mi hermana Faride, nuevamente aprovechando toda su experiencia como pedagoga, como docente, como maestra, ¿qué podíamos aportar a este compromiso tanto de los padres como de los niños en el seno de la familia en esta cuarentena y en esta pandemia?
Pues, pastor, usted ha dicho algo muy relevante. ¿Qué tan importante es la instrucción? Si la familia realmente, como usted lo ha expresado, es el centro de la expresión espiritual, donde los padres, donde mamá y papá como pareja adquieren ese compromiso de formación, de instrucción, de guía y crecimiento de sus hijos en todas las áreas. Cuán importante es la parte espiritual, donde papá y mamá es importante que generen la búsqueda de Dios, porque eso empieza a fortalecer esa fe que el niño necesita para la conducción y formación. Un compromiso es ese, donde papá y mamá instruyen, guían y forman. Y qué bonito en este tiempo de aislamiento donde la familia se volvió a reunir allí en el seno del hogar para realizarlo. Qué propósito tan grande, Dios. Yo agradezco a Dios por eso, porque permitió este tiempo, un tiempo diferente en todos los tiempos que había vivido la humanidad. Importantísimo que las familias, que papá y mamá estén aprovechando este tiempo. Si no lo habían hecho, yo creo que ante las necesidades, pastor, de tantos hogares, como hablamos hace un momento, de tantas circunstancias difíciles, porque a veces uno empieza a pensar y no alcanza a dimensionar cuánta necesidad se puede presentar en el seno de cada hogar, aún en los hogares donde, digamos, siempre ha habido provisión, pero la necesidad de tener una buena relación, la necesidad de poder acercarme yo a mi hijo y hablarle con confianza, ese acercamiento, de pronto como padre reconocer cuántas faltas tuve yo en la formación de mi hijo y ahora me encuentro con una persona que de pronto no conozco muy bien. Entonces la necesidad de volver la mirada a Dios y si los hogares lo buscaban, fortalecer eso. Entonces el compromiso, yo lo diría muy bien ante estas, unirse para fortalecerse en este aspecto. O sea que los problemas han ayudado a que la pastor, familia busque de Dios, que es el centro. Si la base de una familia es Cristo, si Jesucristo es el fundamento de esa familia, pues obviamente la familia va a poder superar las dificultades, superar los problemas y va a poder salir adelante aún fortalecida después de la pandemia, porque de pronto al quedarse sin empleo el papá y la mamá y al disminuir los recursos, pues no va a haber todas las comodidades, de pronto no va a haber ni siquiera los alimentos necesarios y esto obliga a que las personas busquen de Dios. Yo digo que es válido porque muchas veces nosotros llegamos al Señor no en el momento de mayor apogeo de nuestra vida, sino llegamos era cuando estábamos en el piso, en necesidades. Pero todo es válido. Que aún estos problemas de la pandemia, estos problemas que se han presentado de desempleo, de falta de alimentos, de pronto enfermedad, han obligado a la persona o a la familia a buscar de Dios. Se han tenido que retomar los valores y los niños han sido testigos de cómo Dios ha hecho milagros, cómo Dios ha suplido, cómo Dios ha mantenido y se ha podido salir adelante en medio de este tiempo. O sea que el compromiso de los padres básicamente como sacerdotes de la familia, instruir en el conocimiento y en la búsqueda de Dios. De Dios, sí, también de los niños. También los padres en la formación de los valores, de la honestidad, de la responsabilidad, de todo esto que hace parte de una persona adulta responsable. Y eso nace dentro del marco de la familia. Ahora, ¿cuál sería, hermana Faride, según su óptica como maestra, la responsabilidad de los niños? Porque ellos también tienen que cumplir labores y responsabilidades dentro del marco del hogar. Pues hablando de estos pequeños héroes, yo diría que obediencia y respeto. Qué valores tan importantes. El pequeño cuando se fundamenta en obedecer desde la más pequeña compromiso y responsabilidad que tiene que hacer, entonces asume cualquier otra responsabilidad grande. Y esa obediencia lo lleva a que sea muy respetuoso con ese entorno familiar. Porque además de esto, respetar nos lleva al pequeño a que él honra a papá y a mamá.
honra a la persona que en ese momento esté con él, porque usted sabe, pastor, que en la sociedad de hoy en día hay muchos hogares disfuncionales, ¿sí? Entonces, no siempre está papito y mamita ahí presente. Y en muchos, entonces, la mamita que ha tenido que pronto asumir el rol de jefe del hogar, el rol doble, entonces le ha tocado decirle al abuelo, al tío, por favor, aquí está mi hijo, usted es el que va a quedar responsable de esto. Entonces, qué hermoso ver a estos pequeños que con mucha obediencia y respeto han asumido todo este trabajo dentro del confinamiento en el que ellos están. Eso es una bendición, pastor. O sea que la pandemia ha traído también compromiso de parte y parte, tanto de los padres como de los niños, para sacar adelante esta empresa llamada familia. Qué bendición que Cristo, que Dios sea el centro de una familia, y esta familia que está fundamentada en Cristo no va a caer por fuerte que sople la pandemia, por fuerte que soplen los vientos. Esta familia fundamentada en Cristo no va a caer. O sea que en medio de todas estas circunstancias, la familia ha ganado y se ha fortalecido. Vamos a un espacio y ya volvemos para terminar con este interesante tema de los niños en medio de la cuarentena. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bienvenido nuevamente a su programa Café Pastoral. Hoy ha sido un gusto poder estar en sus casas, en su empresa, en su vehículo, con el acompañamiento de la hermana Faride Payares, que es docente de profesión y que tiene mucha experiencia con los niños. Bueno, como hemos tocado el tema de los niños en medio de la cuarentena, cómo ellos han sido los héroes de esta jornada, cómo la situación de personas pequeñas dentro del marco de las familias les ha obligado a tomar roles que antes no tenían, pero que han sido responsables y han respondido correctamente, y los compromisos que como padres tenemos dentro del marco de la familia, y más en esta cuarentena, de poder tener la familia unida. Porque en la medida que la familia permanezca unida en medio de una situación difícil, pues esa familia va a salir fortalecida. Vamos a preguntarle a la profesora Faride, a la hermana Faride, ¿cómo ha sido el trabajo con los niños en la iglesia? Que ha sido la otra parte, porque se tenía un programa para todo el año. Ellos han sido muy juiciosos en elaborar un programa detallado para cada actividad y cada mes y semana del año. Hermana Faride, ¿cómo ha sido la respuesta de ustedes como equipo de trabajo, como maestros de la escuela infantil o de la iglesia infantil dentro de esta cuarentena? Pues, primero que todo, pastor, yo quiero de verdad dar gracias a Dios por ese equipo tan hermoso de trabajo que se tiene en nuestra congregación. Al comienzo, pues, uno se queda como pensando con todo ese programa, con todas esas actividades proyectadas para todo el año, ¿qué va a pasar? Pues como el equipo y liderazgo nos reunimos y la primera estrategia que se nos llegó fue hacer un devocional para estos chicos, para estos jóvenes. Y el equipo liderazgo, pues empezamos a hacer pequeños devocionales, los mandamos día por medio durante la semana. ¿Cómo hacíamos? Pues tenemos nuestro grupo de WhatsApp y cada líder hacía su devocional. ¿Sabe, pastor? Qué hermoso, qué bello es tener esa mente creativa. Y se hacía el devocional de manera muy creativa, títeres, artes, en fin, una cantidad de cosas, y se enviaba a los chicos a través del grupo WhatsApp, y además del devocional siempre se les dejaba una pequeña tarea, un pequeño compromiso. En ocasiones tuvimos la oportunidad de preguntarle a los papitos y dijeron que sí, que están muy gustosos y que esperaban con mucha ansiedad el devocional día por medio. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, pero es que están las plataformas, está Meet, está Zoom. Y entonces vimos que era bueno tener ese contacto casi directo a través de la cámara, del audio. Entonces ya empezamos y planeamos nuestras reuniones en forma virtual. Es así que cada sábado nos estamos encontrando con los chicos, son de 3 edades diferentes. Están
los más pequeñitos, los llamamos soñadores, los pioneros, el grupo que sigue, y el mayor, que son los conquistadores. Cada sábado nos estamos reuniendo con ellos, reuniones hasta de 1 hora. Ellos se conectan. A mí me encanta la alegría de estos chiquitines cuando se ven, cuando se encuentran. Trabajamos los momentos, el saludo, trabajamos la alabanza, la oración, hacemos la presentación con nuestros lemas propios de cada unidad. La palabra que es el centro, qué hermoso, lo hacemos de manera muy lúdica, muy creativa. Hicimos títeres para poder llegar a los chicos. Después viene el juego para ellos. Siempre tenemos un juego donde los ponemos, no, los papás se ríen. A veces los ponemos a correr por toda la casa buscando cosas y les encanta. Y queda el compromiso. Además, no dejamos de sembrar en el reino, porque también tenemos nuestro espacio donde ellos apartan lo que es de Dios. Y es más, pastor, hicimos los sobres. Le enseñamos a hacer los sobres y ellos allí echan su ofrenda. Qué hermoso es esto. Pero ¿cómo lo hacemos llegar? Era la preocupación de ellos. Dije, no, tranquilos, ustedes se la entregan a los papitos y ellos saben que la hacen llegar a la congregación. Ha sido las estrategias que el Espíritu Santo nos colocó. Estamos contentos y vamos avanzando y llevando a cabo ese trabajo que se había proyectado, y ahora lo hacemos empleando nuestras herramientas virtuales. O sea que la iglesia infantil dentro de nuestra congregación, el Centro Cristiano Prados del Este, no ha estado cesante. No, al para contrario, nada. ha estado más activa. O sea, se reaccionó de manera positiva utilizando los medios que se tenía al alcance. Primero el WhatsApp, que es lo más simple, lo más sencillo. Todo el mundo tiene un teléfono con WhatsApp y a través del WhatsApp se mandaban los devocionales día por medio, cada 2 días, y se les ponían tareas que ellos devolvían. Pero viendo que habían más medios de interacción, pues ahora se está utilizando las demás redes. Se está utilizando el Zoom, el Meet, y ya la virtualidad hace que haya más interacción. O sea que la iglesia infantil no ha parado. Y es más, Pastor, se ha ganado espacio. cobertura. Se ha ganado cobertura porque niños que antes no podían o no tenían la oportunidad de ir hasta la congregación a reunirse, ahora lo pueden hacer a través de la virtualidad. Y ahora estamos pensando es cómo hacemos con estos niños que hemos ganado en medio de este tiempo, que antes no venían, pero que ahora sí están asistiendo a través de la virtualidad. Porque no podemos perder este espacio que hemos ganado. Nada. Pastor, a mí me gustó muchísimo. Los niños han estado invitando a compañeritos y hay niños que se encuentran en otros barrios. Entonces, desde muy lejos, ellos están asistiendo a estos encuentros virtuales que tenemos. Entonces, si retomamos en la normalidad, pues no se pueden perder esos espacios. Para esos niños y jóvenes que de pronto no pueden ir a la congregación a participar presencialmente, pues la herramienta sería, bueno, pues grabamos esas actividades que hacemos y que ellos, y llegamos hasta ellos a través de estos medios, estas herramientas de la tecnología que no se pueden desaprovechar. La cobertura debe seguir. Yo vi en el último programa que vi, porque estoy incluido en los grupos, que hicieron una zapatera para colocar los zapatos a la entrada de la casa, Sí, hecha pastor, con palos de escoba y amarrados con los nudos que les enseñan allá en Campamento Felipe. ¡Qué bendición! Que se pueda hacer cosas productivas, técnicas de campismo que ellos puedan usar dentro de la casa para hacer respuesta a la necesidad en medio de este tiempo. Sí, señor. Bueno, ya llegamos al final de este programa. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes, para su familia, para su casa. Y recuerden que la iglesia siempre está para ayudar y para hacer respuesta en medio de estas necesidades. Un fuerte abrazo para toda la amable audiencia. Dios los bendiga. Hermana Farideh, despídase por favor también. Bueno, entonces ha sido muy agradable compartir este espacio. Qué bonito haber podido llegar a ustedes con este mensaje de hoy. En medio de la pandemia, los niños han sido héroes, los padres formadores, y quedamos con muchos compromisos. Esto ha sido con un propósito especial que nos ha llegado a tener un crecimiento en la manera personal y también en la parte familiar. Gracias por la invitación. Sigan participando de estos espacios que son muy enriquecedores.